Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Peñalosa, soy estudiante de Química Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy vamos a realizar dos ejercicios sobre química orgánica para sintetizar aminas. Entonces empecemos con el primero. En el primer ejercicio nos piden sintetizar la N,N-dimetilciclohexilamina y nos piden partir de la ciclohexanona y de la dimetilamina con triacetoxiboruro de sodio en medio ácido. Eso se conoce como la aminación reductiva. En este tipo de reacciones reaccionaba un compuesto carbonílico con una amina para formar otra amina. Si partimos de una amina secundaria, como en este caso, llegaríamos a una amina terciaria, que es el producto que queremos obtener. En este tipo de reacciones se utiliza un medio ácido, pero se quiere que no sea tan fuerte, es decir, queremos que sea con un pH tipo 5 o 6, porque si fuera muy ácido, entonces la amina se protonaría y perdería su carácter nucleofílico, como veremos a continuación en el mecanismo. Bueno, la primera parte del mecanismo es la adición catalizada por ácido. En esa reacción lo primero que sucede es que el oxígeno del grupo carbonilo se protona por el medio ácido, haciendo que el carbono unido a él sea más electrofílico, y gracias a eso el par de electrones de la amina puede llegar y hacer una adición nucleofílica para adicionarse a esa molécula, formando un intermediario tetraédrico. Después de eso, la amina, como comprometió su par de electrones, entonces quedó cargada positivamente. Por eso es que el agua, una molécula de agua, podría llegar y desprotonar al nitrógeno y logrando formar un intermediario que se llama carbinolamina. Las carbinolaminas no son muy estables, así que esta molécula va a seguir reaccionando en el siguiente paso. La segunda parte es la deshidratación catalizada por ácido. En ese mecanismo el grupo OH que queda va a seguir protonándose, haciendo que se pierda agua, es decir, va a salir y se va a formar un carbocatión. Pero ¿qué pasa? Ese carbocatión se estabiliza por resonancia, entonces el par de electrones del nitrógeno puede formar un doble enlace y resulta ser que esa estructura de las estructuras resonantes es la más estable y es la que se conoce como la saldiminio. En ese caso sería el catión. La saldiminio se reduciría en el siguiente paso. En ese paso, y ya es el último, es la reducción de la saldiminio. En ese caso se quiere utilizar un reductor que no sea tan potente. ¿Por qué? Porque si es muy potente, entonces puede llegar a reducir el grupo carbonilo de la molécula que está reaccionando. Entonces eso no es conveniente. Por eso se utiliza el triacetoxiboruro de sodio, que tiene solamente un hidruro. ¿Qué pasa? El hidruro es un nucleófilo y como el carbono que está en el doble enlace es electrofílico, él puede recibir el ataque nucleofílico del hidruro y el hidrógeno se adicionaría ahí. Entonces el nitrógeno puede recuperar su par de electrones para formar finalmente la amina terciaria. En ese caso formamos la N,N-dimetilciclohexilamina. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio piden sintetizar la tranilcipromina. La tranilcipromina es un antidepresivo que se utiliza en personas a las que no han podido responder a otros tratamientos o a otro tipo de medicamentos en contra de la depresión. En ese caso vamos a partir del ácido transinámico. Primero tenemos que tomar en cuenta los grupos funcionales que tenemos en la molécula. Primero nos damos cuenta que hay un doble enlace que posteriormente se va a formar un ciclopropano. Quiere decir que tendremos que añadir un grupo metileno para ciclar esa molécula. Por otro lado, vemos que el grupo ácido carboxílico que está ahí se convierte o está como un grupo amino. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ver cómo podemos sintetizar a partir del ácido transinámico la tranilcipromina. El primer paso es una reacción que se llama reacción de Simon-Smith, pero antes tenemos que saber qué es un carbeno. Un carbeno es una especie que pueden ver acá arriba, es una especie que es un carbono en donde tiene un par de electrones no enlazantes. No cumple la regla del octeto, por lo tanto es muy inestable, pero este puede actuar como nucleófilo y como electrófilo y puede añadirse a dobles enlaces para ciclarlos y formar ciclopropanos. Entonces, esto es un reactivo que nos interesa muchísimo para poder añadir al doble enlace un grupo metileno. Entonces, vamos a utilizar un reactivo que se llama diometano y lo vamos a hacer reaccionar con una mezcla de cobre y zinc. Esta mezcla lo que va a formar es una especie que se llama yoduro de yometilzinc y en este caso se va a formar un tipo de carbeno, pero que en realidad no es un carbeno, sino que lo llaman carbenoide porque su comportamiento químico es muy parecido a los carbenos y su estructura se asemeja mucho a lo que puede ser un carbeno y puede reaccionar de la misma manera. Por lo tanto, esta reacción lo que va a lograr es hacer la cicloadición.
Entonces, después de eso se forma el trans-2-fenilciclopropano carboxílico y como producto secundario se va a formar el yoduro de zinc. Entonces ya tenemos la parte del ciclo de propano, nos faltaría convertir el ácido carboxílico en la amina. Entonces, antes de eso tenemos que preguntarnos por qué no utilizamos diazometano, si el diazometano se conoce por formar carbenos cuando se le incide luz o calor y puede ser un agente muy fácil para añadir un grupo metileno y ciclar. Pero lo que pasa es que el diazometano es muy tóxico y es muy explosivo, entonces no es muy útil para ese tipo de síntesis. Además que si uno hiciera una adición a un alqueno se daría muchos productos. El metileno no solamente se añadiría al doble enlace, sino se añadiría en muchos otros puntos de la molécula. Por lo tanto, no es muy conveniente. Ahora sí, el segundo paso para conseguir nuestro producto deseado es convertir el ácido carboxílico a cloruro de ácido. Esa es una reacción muy sencilla, simplemente se trata la molécula con cloruro de tionilo. Esto lo que va a hacer es reemplazar el grupo OH, el grupo carboxilo, por el cloro, formando el cloruro de ácido. Se va a liberar ácido clorhídrico y dióxido de azufre en forma gaseosa, lo cual indica que esta reacción es muy efectiva porque si los compuestos están en forma gaseosa quiere decir que no se va a formar un equilibrio, es decir, que vuelvan a la reacción hacia los reactivos. Entonces una reacción muy buena. Sin embargo, por los productos tan tóxicos se tiene que tener mucho cuidado. En este caso estaríamos formando el cloruro de trans-2-fenilciclopropano carboxílico. Ya estamos más cerca de la amina. Ahora tenemos que ver el tercer paso. El tercer paso es lo que se llama el reordenamiento de Curtius. En este tipo de reacciones lo que va a pasar es hacer reaccionar este cloruro de ácido con ácida de sodio. Resulta que el ácida es un nucleófilo y el carbono, el grupo acilo del cloruro de ácido es electrofílico. Por lo tanto, la ácida puede llegar y pues añadirse a la molécula y luego se elimina el cloruro y después de eso sucede otro reordenamiento después de que yo lo caliento en presencia de agua, lo cual puede formar una amina. ¿Y qué pasa? Al principio teníamos un átomo de carbono de más. Ese átomo de carbono se va en forma de dióxido de carbono y al final la ácida va a terminar formando también nitrógeno gaseoso, por lo cual esta reacción también es bastante efectiva porque tenemos dos productos gaseosos y al final el reordenamiento causa que el grupo cloruro de ácido se convierta en un grupo amino, formando al final el producto que queríamos, el antidepresivo tranilcipromina. Y eso sería todo con nuestro ejercicio. Ahora vamos a ver la síntesis a nivel industrial para entender un poco mejor las cosas. A nivel industrial se utiliza más que todo el estireno, que es una molécula muy parecida a la que teníamos en el ejercicio, solo que sin el grupo ácido carboxílico. Y en la industria ellos lo tratan con una especie que se llama diazoacetato de etilo. En ese caso sí se utiliza un compuesto diazo, pero este no es tan tóxico ni tan explosivo como el diazometano. Entonces este podría ser una alternativa también para sintetizar ese tipo de compuestos también. Lo que pasa es que al final cuando se añade el grupo metileno, ese tendrá un sustituyente que será un éster. Y lo que hacen en la industria es después este éster lo hidrolizan en medio básico, llegando al compuesto que tiene el grupo ácido carboxílico y de ahí para adelante lo haríamos igual a como lo hicimos en el ejercicio anterior. Tratándolo con cloruro de tionilo y después de eso el reordenamiento de Curtius con ácida de sodio en presencia de agua y calor. Y básicamente sería todo. Entonces muchísimas gracias, espero que hayan aprendido bastante. Chao, chao.